Imagínese vivir en un lugar donde todos los que te rodean tienen un secreto, donde cada sonrisa esconde una historia, y cada conversación casual podría estar ocultando una verdad tan oscura que podría cambiarlo todo. Santa María, una aldea pintoresca que parece pacífica desde el exterior, mantiene un secreto profundo debajo de su superficie tranquila. Un secreto desencadenado por un solo movimiento incorrecto, una placa, un bocado envenenado, un poco más profundo. La señorita Marple se recostó en su silla, el cálido y meloso sol de la tarde lanzando sombras lánguidas a través del césped del pueblo. El aire estaba lleno de la fragancia de la hierba recién cortada, mezclándose débilmente con lavanda, como si la naturaleza misma se detuviera para inhalar. Era el tipo de día que parecía arrancado directamente de una postal de imagen pacífica, serena e inocente, o al menos parecía así al observador casual. Los invitados de St. Mary Mead, las damas de la sociedad de la aldea, se movían con gracia entre las mesas, su risa como ondas suaves en un estanque, acompañada del tintineo rítmico de las tazas de té y el susurro de faldas que cepillaban la hierba húmeda. El té anual de jardín era más que una reunión de viejos amigos y vecinos. Era una etapa en la que se desarrollaban rivalidades sociales y corrientes subterráneas de chismes, como una actuación ajustada. Las conversaciones serpentearon entre bromas superficiales sobre los arreglos florales y las recetas de bollos, pero detrás de cada intercambio se sentaban juicios agudos sobre los dobladillos de vestir, la textura de los pasteles y las fallas privadas de los esposos. Para el ojo inexperto, la señorita Marple era simplemente otra anciana tejiendo contenta mientras veía pasar el mundo. Sin embargo, para cualquiera que realmente la conociera, ella era cualquier cosa menos una observadora ociosa. Sus agudos ojos no perdían nada, y su mente tamizaba a través de los fragmentos de conversación que bailaban en la brisa como las hojas de otoño. En St. Mary Mead, el chisme no era solo hablar, era moneda, se negociaba con precisión y cuidado, y hoy, el aire estaba rico en él. En el corazón de la mesa de refrescos, se encontraba un pastel de ciruela, su superficie oscura que brillaba debajo de un cuidadoso polvo de azúcar, una elegante muestra de las celebradas habilidades de hornear de la señora Ladbury. Las mujeres, como la felicitaban, parecían casi distraídas, sus palabras carecían de la calidez habitual, como si algo invisible colgara en el aire. No fue solo el pastel lo que llamó la atención, era el hombre parado en la periferia de la reunión, el señor Godfrey. Su postura era incierta, como si estuviera tratando de encajar en un lugar del que ya no pertenecía, con los ojos corriendo, tomando la escena como un hombre que regresaba a un lugar lleno de recuerdos, algunos quizás mejor que se olviden. Se había ido por más de 20 años. Después de una infame disputa sobre una herencia familiar que había causado más que su parte de chismes. Nadie sabía lo que había sucedido, pero los susurros sobre el dinero desaparecieron, y la disputa que se había convertido en algo mucho más feo, aún permanecía. Y ahora, aquí estaba, su presencia arrojó una sombra sobre la fiesta del té. Su mirada permanecía un poco demasiado tiempo en el pastel de ciruela, sus labios se torcían en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El tejido de la señorita Marple se detuvo mientras lo miraba, su atención afilada. Ella notó la forma en que sus ojos parpadearon hacia el pastel, como si algo lo hubiera inquietado. El cambio más mínimo, casi imperceptible en la atmósfera, fue suficiente para que sus instintos se agudizaran. A medida que avanzaba la tarde, la suave charla entre las damas se movió, sus voces se sumergieron en un murmullo silencioso, del tipo que señalaba la presencia de algo más siniestro debajo de la superficie. ¿Escuchaste? La señora Bantry susurró, sus ojos se estrechaban mientras miraba en la dirección del señor Godfrey.
Ha vuelto para resolver algo, asuntos pendientes con la vieja cabaña que su tía le dejó. O eso dicen, pero escuché que no es solo la cabaña lo que busca. El nervio, su compañera respondió, los ojos corriendo alrededor de la mesa, su voz llena de juicio. Después de todo, y la pobre señora Ladbury, sirviéndole ese pastel. ¿Te imaginas? Los labios de la señorita Marple se acurrucaron en una sonrisa de sabor conocido, pero sus ojos permanecieron enfocados, capturando cada detalle, cada palabra. En Stalmery Mead, nada era tan simple como parecía. El pastel de ciruela, esa confección simple e inocente, ya no era solo una exhibición de destreza culinaria, se había convertido en algo más oscuro. La mirada de la señorita Marple se fijó en el borde del pastel, donde el polvo de azúcar se había manchado ligeramente, como si un dedo hubiera rastreado su contorno antes de que se hubiera presentado a los invitados. Era algo pequeño, apenas notable, pero para ella, hablaba mucho. A medida que la tarde se desplazaba hacia la noche, las capas de tensión en el aire se volvieron más gruesas. Los ojos del señor Godfrey nunca dejaron completamente el pastel, su expresión endureciendo con el paso del tiempo. Y la señora Ladbury, a pesar de todo su exterior, se estaba volviendo cada vez más inquieta. Ella sonrió y aceptó cumplidos, pero su mirada seguía corriendo hacia el señor Godfrey, un destello de reconocimiento, o tal vez temor, parpadeando en sus ojos. La mente de la señorita Marple estaba trabajando rápidamente, reconstruyendo el rompecabezas. Había más en este pastel, más para el regreso de este hombre, de lo que nadie se había dado cuenta. Esto ya no era solo una reunión de aldea, era el escenario de algo mucho más profundo, mucho más peligroso. La tarde había comenzado con la simplicidad de una fiesta de té, pero ahora era la calma antes de una tormenta. Era el tipo de tarde que parecía arrancado directamente de una postal de imagen, la luz del sol dorada que se derramaba como oro líquido a través de los altos árboles, el dulce aroma de la hierba recién cortada y la lavanda que se mezclaban en el aire, y el suave zumbido de la tranquila charla que se extendía sobre la brisa. Detrás de la vicaría, el césped se había transformado en un refugio para la élite de la aldea. Mesas cubiertas de telas blancas y cargadas con delicados sándwiches y tazas de té. Las damas de St. Mary Mead fluían entre ellas como mariposas, equilibrando platos con gracia practicada, risas ocasionalmente puntuadas por el suave tintineo de China y el susurro de las faldas. La fiesta anual del jardín no era solo una reunión social, fue una etapa en la que las rivalidades a fuego lento, las amistades se probaron y los secretos enterrados durante mucho tiempo, salieron a la superficie. Este año, como en todos los demás, la competencia era feroz, flores, bollos, y el juicio ocasional susurrado sobre los dobladillos, los esposos y los defectos ocultos de cada una de las estimadas matronas de la aldea. La señorita Marple, sin embargo, se sentó algo separada de todo, cómodamente ubicada a la sombra cerca del borde de la rosa, su tejido olvidado en su regazo. Para el observador casual, era solo una dulce dama anciana que disfrutaba de una tarde tranquila con una rebanada de pastel de llovizna de limón. Pero aquellos que la conocían bien notarían la forma pequeña, casi imperceptible en que sus ojos pasaban de conversación observando, escuchando, atrapando los susurros que llenaban el aire como humo. En St. Mary Mead, el chisme era más que una charla ociosa, era una moneda, negociada y aprobada con precisión. Hoy, esa moneda era rica, mezclada con el regreso de una figura olvidada hacía mucho tiempo, el señor Godfrey, un hombre cuyo nombre fue susurrado con el tipo de tensión que solo podía provenir de años de conflicto no resuelto. Se paró al borde de la reunión,
un hombre fuera de lugar tanto en el tiempo como en la compañía. Su traje, una vez prístino, estaba deshilachado de los puños, sus zapatos se rascaron, y su comportamiento, una mezcla de asignatura y arrepentimiento, sugería a un hombre que había regresado a casa no por una cálida bienvenida, sino con algunos asuntos pendientes. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Algo sobre una disputa sobre la herencia, una vieja cabaña que su tía le había dejado, y una caída amarga que lo había alejado hace 20 años. Pero fue el pastel de ciruela, lo que llamó la atención de todos. Una obra maestra horneada por la señora Ladbury, cuyos pasteles eran la envidia del pueblo. Sus pasteles siempre habían recibido elogios, pero este año, algo era diferente. Los cumplidos se sintieron superficiales, como si los invitados estuvieran distraídos, sus mentes en otros lugares, y tal vez lo fueron, porque la conversación real no giraba alrededor de rosas o galletas, sino alrededor del hombre que estaba al alcance de la multitud. La señorita Marple lo observó de cerca, sus dedos todavía en el tejido que había dejado de cumplir su propósito. Lo vio ante nadie más, una mancha pequeña, casi innotable, a lo largo del borde del pastel de ciruela, donde se había molestado el polvo de azúcar, como si un dedo lo hubiera rastreado antes de que el pastel se hubiera extendido. No era nada, y sin embargo era todo. Sus sentidos se agudizaron. Algo no estaba bien. El té continuó. El chisme se profundizó como las sombras emitidas por el sol hundido, cuando de repente el aire cambió. La señora Emilene Harnell, una de las residentes más chismosas de la aldea, acababa de morder el pastel, y al principio, todo parecía normal, pero luego vino la tos, un sonido duro y irregular, que atrajo la mirada de todos. Su rostro se volvió ceniza, su aliento se alzaba en jadeos agudos y dolorosos, se tambaleó, dejando caer su plato mientras su cuerpo se tambaleaba hacia adelante. El pastel de ciruela, ahora manchado con el caos del momento, yacía en ruinas a sus pies. El jardín estalló en confusión, la gente se apresuró a ayudar, pero en medio del pánico, la señorita Marple permaneció quieta, sus ojos nunca abandonaron la escena. El médico de la aldea, que había asistido a una competencia de pepino cercana, fue el primero en llegar a la señora Harnell. Sus movimientos fueron rápidos, eficientes, la marca de alguien que había visto su parte de emergencias. Sin embargo, cuando murmuró la palabra veneno, un escalofrío de frío atravesó la multitud. Cianuro. La mirada de la señorita Marple se endureció. Esto no fue un accidente. El cianuro no era un veneno sobre el que se topó, fue elegido, y esto, la señorita Marple, no era un acto aleatorio, era deliberado. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez, fueron bordeados de sospecha. ¿Quién haría tal cosa? Y más apremiante, ¿por qué? La sospecha colgaba gruesa en el aire cuando todos comenzaron a mirarnos de manera diferente, como si las sombras del pasado se hubieran vuelto reales repentinamente, y el señor Godfrey que regresaba, estaba en el corazón de ello. El cálido zumbido de la fiesta del jardín apenas se había desvanecido cuando la atmósfera cambió, un cambio sutil ondulando a través de la reunión como un frío inesperado. La señorita Marple, como siempre era la entusiasta observadora, observando no solo a los invitados sino a los matices de cada momento que pasaba. La señora Lowry, una foto de un orgullo tranquilo, acababa de pasar alrededor de su pastel de ciruela casero, cada rebanada servida con una precisión casi ritualista. Sin embargo, había algo que permanecía en el aire, una tensión tácita que nadie parecía abordar directamente. A medida que se consumía el pastel, los susurros comenzaron a tejer su camino entre los invitados, sospechas que se arraigaron en rincones tranquilos. La señora Harnell, generalmente el centro de cada conversación,
siempre había poseído una habilidad especial para los problemas conmovedores. Pero ¿quién habría imaginado que se encontraría en el extremo receptor de algo mucho más oscuro? Su ataque de tos había sido alarmante, agudo e inesperado. Su rostro se agotó de color mientras se derrumbaba, su forma frágil temblando mientras el pastel, ahora arruinado, yacía en fragmentos a su alrededor. La reunión, una vez festiva, se había convertido en caos, con cada cara congelada en estado de shock, y cada voz en confusión. Sin embargo, en medio de la histeria, una figura permaneció desconcertante: la señorita Marple. Su punto, una vez en sus manos, ahora fue olvidado mientras estudiaba la escena, con el ojo agudo y calculador que había visto más de lo que la mayoría entendería. Era muy consciente del sombrío murmullo del médico, la palabra susurrada, que no podría haber sido más condenatoria: veneno, cianuro, una elección deliberada, el tipo de veneno que exigió un pensamiento cuidadoso y malicia. El jardín, una vez vivo con risas, ahora zumbaba con el aroma del miedo y el peso de la sospecha. Las preguntas comenzaron casi de inmediato. ¿Quién de ellos tenía el motivo? ¿Era la señora Lowry, que podría haber deslizado algo siniestro en el pastel, su amargura por los desaires pasados con la señora Hartnell ahora jugada de la manera más mortal? ¿O la señora Bantry, la anfitriona cuya cocina había sido el escenario del crimen? Una mujer con más secretos de los que cualquier reunión de aldeas podría esperar contener. Tal vez fue el señor Godfrey, el hijo perdido hace mucho tiempo, regresado a Santa María después de años de ausencia. Su repentina reaparición provocó viejas quejas que nunca se curaron. Los nombres fueron murmurados, pero la señorita Marple permaneció en silencio, observando cuando las piezas comenzaron a caer en su lugar. No era ajena a los chismes de la aldea, pero no sabía que no confiar en los susurros de los demás. Siempre fueron los tranquilos, los que no se apresuraron a conclusiones, quienes notaron lo que otros perdieron. Fue entonces cuando lo vio, el mayor parpadeo de alivio en la cara de un invitado, una mujer que se había separado de la multitud, su expresión una extraña mezcla de alivio, y algo mucho más preocupante. Alivio, no dolor. En ese momento, la mente de la señorita Marple comenzó a competir, un solo pensamiento que se formaba claramente en el caos del momento: si la persona equivocada hubiera muerto, entonces la persona adecuada podría estar muy viva. Al día siguiente, mientras hacía sus rondas en el pueblo, pagando esas visitas habituales, la señorita Marple hablaba poco, sus consultas suaves, medidas. La señorita Bantry, aunque claramente perturbada, se apresuró a ofrecer sus teorías, insinuando viejas rivalidades y rencores olvidados hace mucho tiempo. Ella dejó caer el nombre del señor Godfrey con una casualidad que traicionó su conocimiento de algo más profundo, algo que solo los aldeanos más antiguos parecían recordar. Sin embargo, fue el tranquilo reconocimiento de la señorita Marple que convirtió la conversación, su suave producción que reveló lo suficiente como para mantener el hilo de la sospecha girando. La verdad, sabía, estaba oculta en los lugares más improbables, entre las palabras que no se decían y las reacciones que no coincidían con la tragedia en cuestión. Cuando salió de la casa de la señora Bantry, su mente ya estaba unos pasos por delante. El delicado tapiz de los secretos de la aldea se desentrañaba lentamente antes que ella. Las visitas diarias de la señorita Marple se habían convertido en una procesión tranquila a través del pueblo, cada una agregando capas a una historia que nadie parecía dispuesto a reconstruir. A la señora Price Ridley, el aire había estado lleno de conversaciones sobre disputas de herencia, pequeñas disputas que habían envenenado el vínculo de una familia hace décadas,
dejando solo amargura a su paso. La conversación, aunque aparentemente inofensiva, insinuó algo más oscuro, un resentimiento que todavía se hundía debajo de la superficie de la aldea. La señora Headley había mencionado la fortuna de un viejo primo, ahora atada en batallas legales, y cómo ciertos nombres, amonidos en el pasado, de alguna manera se habían resurgido en el presente. Fue solo después de que la señorita Marple había salido cortés, agradeciéndole por el té, que se dio cuenta de que los secretos familiares no solo permanecían confinados a los periódicos viejos, vivían, respiraban y vivían en las conversaciones susurradas de las personas que las llevaban hacia adelante. En la casa de la señora Weatherby, la charla se convirtió en un romance que se había ido, una joven que se movió hacia el altar, su inocencia desconsolada ahora endurecida en un cinismo afilado. La tristeza de la historia era palpable, pero fue la amargura de la mujer la que la vivió lo que resonó más profundamente con la señorita Marple. El pueblo sabía poco de la extensión total de la herida, pero las cicatrices estaban allí, escondidas en las esquinas oscuras de los chismes de la ciudad. Nadie mencionó el nombre de la mujer directamente, pero la señorita Marple atrapó las referencias sutiles, las miradas de conocimiento. Cuando se dirigió a la casa del coronel Easterbrook, el tono había cambiado una vez más, esta vez aún más oscuro. El coronel, su rostro severo suavizado por los años, pero aún sostenía una presencia dominante, agitó su té con un vigor innecesario, su voz cayendo en el tipo de tono bajo y conspirador que hizo que los demás se inclinaran. Ya sabes, dijo, sus ojos se estrechaban como si pudiera ver el pasado desplegado frente a él. La gente se olvida, pero yo recuerdo. El coronel se fijó en la pared de la tarde. Sombras persistentes allí. Hubo rumores sobre el dinero destinado a una niña pobre, desvaneciéndose, desapareciendo, como si nunca hubiera existido. Nadie sabía realmente lo que había sucedido, pero todos sabían que había algo feo, algo de lo que nadie quería hablar. La señorita Marple escuchó atentamente, sus manos se doblaron perfectamente en su regazo, su rostro la imagen de interés educado. Ella no presionó, no pidió detalles, en cambio, ella simplemente dejó que la conversación se desmoronara. Cuando se fue, su bolsa de punto era más pesada que cuando había llegado, no por el hilo, sino de los pequeños restos de historias, las piezas de un rompecabezas que solo ella parecía ver. Cada casa, cada conversación, le había dado más de lo que los propios aldeanos se dieron cuenta, pero ella era paciente, contentada para esperar el momento adecuado para unirlos a todos. Cuando finalmente llegó a la casa de la señora Bartlett, la conversación había cambiado una vez más. Ya no estaban cotilleando sobre recetas de pasteles o las peculiaridades de la vida de la señora Hartnell. La charla se había convertido en un recién llegado, el señor Timpson, que se había mudado a la antigua casa de la Cottage Master. Era un hombre de pocas palabras, y su silencio ya había provocado sospechas entre los aldeanos, que estaban demasiado ansiosos por encontrar fallas en alguien nuevo. La señora Bartlett, con un brillo de deleite en los ojos, se inclinó y bajó la voz, ansiosa por compartir lo que sabía. Él ha estado en problemas antes, susurró, mirando por encima del hombro como para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. Algo que ver con la falsificación, o tal vez robo. Es difícil recordar exactamente, pero ya sabes, el dicho, una vez un ladrón, siempre un ladrón. La señorita Marple no respondió de inmediato, pero las palabras se sentaron fuertemente en su mente. Ella había visto este patrón antes, como el pueblo encontraría el objetivo más fácil y construiría sus sospechas a su alrededor, hasta que él se convirtiera en el villano en su historia. Ella no lo compró, ella nunca lo hizo. Fue demasiado fácil,
demasiado conveniente. Y la señorita Marple sabía bien que la conveniencia era a menudo una máscara para verdades más profundas, las verdades que la gente no quería enfrentar. Mientras caminaba por el carril, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. El pueblo había aceptado la culpa del señor Timson demasiado rápido, sin esfuerzo. Ella no estaba convencida. Había más en esto, algo más profundo y oscuro que el pasado problemático de un recién llegado. La señorita Marple pensó en el libro de recetas faltante, a la extraña tensión en la fiesta del jardín cuando la señora Hartnell había muerto, y la forma en que los aldeanos habían reaccionado. Habían esperado una muerte, pero no la suya. No, los instintos de la señorita Marple le dijeron que la persona equivocada había muerto. La persona adecuada, la que debería haber estado en ese ataúd, todavía estaba ahí afuera, escondiéndose detrás de un velo de inocencia, temerosa de ser expuesta. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada del agente Gregg a la mañana siguiente. Su rostro se sonrojó de vergüenza cuando se acercó a la vicaría. Se puso de pie incómodamente, cambiando de un pie a otro, su cuaderno en la mano, como si la noción de envenenamiento en una fiesta de jardín estuviera de alguna manera por debajo de él. Cianuro, dijo, casi disculpándose, como si las palabras en sí estuvieran demasiado oscuras para pronunciar en una compañía educada. Esa es la palabra oficial del Dr. H. Un murmullo colectivo se extendió por la habitación, una mezcla de sorpresa, incredulidad y, para algunos, una sensación de satisfacción reacia. La noticia se había extendido como un incendio forestal a través del pueblo, pero ahora, las preguntas comenzaron en serio. ¿Cómo había obtenido alguien acceso al cianuro? ¿Quién podría haber sido tan frío como para envenenar a una persona en una fiesta destinada a celebrar? La señora Bantry, siempre rápida en ofrecer su opinión, sugirió veneno de rata con un encogimiento de hombros casual, pero la señorita Marple, servilletas plegadas con precisión deliberada, observó la ligera vacilación en su voz, la forma en que miró, como si ella misma no quisiera reconocer la posibilidad sombría de lo que acababa de decir, hizo que la mente aguda de la señorita Marple fuera aún más rápida. No fue solo el cianuro lo que la molestó, fue la reacción de los aldeanos. Algunos fueron aliviados, otros, alarmados, pero una cosa estaba clara. Todos miraban en la dirección equivocada. Las voces más fuertes, las acusaciones más claras, a menudo ocultaban las verdades tranquilas que nadie quería escuchar, y la señorita Marple, siempre paciente, ya estaba reuniendo esas verdades juntas, algunas hilos a la vez. Ella sabía que la persona equivocada había muerto. Ella sabía que el verdadero responsable del crimen todavía estaba ahí afuera, esperando, observando y volviéndose más desesperado día a día para mantener sus secretos ocultos. La señorita Marple se recostó en su sillón, el clic rítmico de sus agujas de tejer, el único sonido en la habitación, mientras sus pensamientos se movían a un ritmo mucho más rápido de lo que sus dedos podrían seguir. El pueblo, con todos sus secretos susurrados y verdades veladas, había servido una vez más como telón de fondo, para un crimen que parecía desafiar la comprensión simple. La conversación con el agente Gregg había plantado un pensamiento en su mente, uno que no podía sacudir, incluso mientras reflexionaba sobre los detalles de la tragedia. Se hablaba de un químico, alguien con conocimiento especializado, otra pista vaga que cayó en un mar de teorías medio formadas, pero la señorita Marple sabía que frases como conocimiento especializado a menudo enmascaraban algo más profundo, algo mucho más siniestro. Las notas de la gente estaban llenas de detalles habituales, el veneno, el pastel, la forma de la muerte, pero no fue el veneno en sí lo que mantuvo su atención,
Era la forma en que se había doblado en el pastel, escondido tan sin problemas dentro de la masa que solo un experto podría haber llevado a cabo una tarea de este tipo. Las mujeres de la aldea, que se enorgullecían de su horneado, intercambiaron miradas llenas de sospecha, sus sonrisas apretadas, como si de repente se dieran cuenta de que uno de los suyos había estado al tanto de un conocimiento secreto de consecuencias mucho mayores que el aumento perfecto de una esponja. La mente de la señorita Marpee se aceleró cuando recordó el momento sutil que había presenciado en la fiesta. La señora Bantry, alcanzando una porción de pastel, había dudado, solo por un latido. Su mano persistía sobre el plato antes de que la señora Arnell, por casualidad, aceptara la pieza envenenada. Una cosa trivial, muchos dirían, un momento de cortesía en el caos de una mesa abarrotada, pero la señorita Marpee, siempre observadora, había notado la pausa pequeña y significativa. La había golpeado de inmediato, como un susurro en el viento, que el veneno no estaba destinado a la señora Hartnell. No, la víctima había sido alguien más, alguien cuyo plato había sido intercambiado por error. Y en ese breve momento pasado por alto, el destino se había cambiado, y se había producido una muerte involuntaria. Cuanto más profundizaban los pensamientos de la señorita Marpee, más sentía el peso de la historia tácita de la aldea presionando sobre ella. Las viejas disputas, las traiciones susurradas, los amores y resentimientos olvidados hace mucho tiempo, todos jugaron un papel en la tragedia, aunque ninguno de los aldeanos parecía reconocerlo. El veneno, la vacilación, la muerte accidental, no solo fueron el acto final y revelador de una jugada de larga duración. Mientras se sentaba sola en su sala, la señorita Marpee dejó que el silencio se asentara a su alrededor, el sonido rítmico de las agujas, haciendo clic en un ritmo estable y metódico, mientras reconstruía los fragmentos de una historia que se había estado construyendo durante años. El pastel no era simplemente un pastel. El veneno no solo un ingrediente mortal, no, este fue un crimen nacido de algo mucho más insidioso, heridas que superan debajo de la superficie de la conversación educada, una historia de secretos y mentiras que había encontrado una manera de resurgir en los lugares más inesperados. En pequeñas aldeas como esta, la señorita Marple sabía bien, el pasado nunca fue realmente enterrado, solo esperaba, paciente y silencioso, el momento adecuado para atacar. A medida que avanzaba la noche, se permitió una pequeña y amarga sonrisa. Todavía no estaba lista para revelar lo que sabía, pero una cosa era segura, los hilos de esta historia apenas comenzaban a tejerse, y cuando lo hicieran, la llevarían a una verdad más peligrosa de lo que cualquiera en la aldea podría haber imaginado. Este no fue un acto aleatorio de malicia, esto era personal, esto fue venganza, cuidadosamente planificada y ejecutada con una precisión que no dejó espacio para el error. Y en algún lugar, en las sombras del pueblo, la verdadera víctima todavía caminaba libre, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba acercando. Todo comenzó, como lo hacen muchas historias en Santa María, con algo tan aparentemente inofensivo como una receta fuera de lugar. La señora Puri, todavía tambaleándose de la desastrosa fiesta del jardín y su desafortunado giro de los eventos, se encontró buscando desesperadamente la colección escrita de notas de hornear que mantenía con una devoción casi sagrada. Estas no eran solo recetas, eran el corazón mismo de su mundo culinario, cada página cuidadosamente doblada y apreciada. La señorita Marpee, después de haber llegado bajo la apariencia de compartir un frasco de gelatina de membrillo, fue atraída a la búsqueda con la tranquila gracia que era su marca registrada. La señora Lathbury insistió en que había sido fuera de lugar, en algún rincón de la despensa,
Ese pequeño y oscuro espacio lleno del aroma a humedad de frascos y latas olvidadas, que recogen el polvo de los años. Fue allí, entre las conservas olvidadas, y las botellas de vinagre muy desgastadas, que los dedos de la señorita Marple cepillaron algo inesperado, un paquete de cartas viejas, atadas con una cinta azul desteñida, sus bordes quebradizos y amarillentos con la edad. La señora Ladbury, su voz de repente demasiado brillante, despidió las cartas casualmente. «Oh, esos», dijo, como si no tuvieran más consecuencias que una cuchara fuera de lugar, pero la señorita Marple, que nunca había olvidado un solo detalle en su vida, mantuvo su silencio. El peso de esas cartas, mucho más que un simple papel y tinta, parecía asentarse en sus manos, como si los secretos que tenían hubieran esperado demasiado para ser descubiertos. Esa noche, cuando las cartas se desplegaron en su regazo, la señorita Marple se permitió la rara indulgencia de leerlas lentamente, cada palabra absorbida meticulosamente. La escritura a mano era delicada, casi vacilante, pero la historia que contaba era algo que la señorita Marple conocía muy bien de pueblos como Estel, Mary M., una herencia destrozada, un amor robado en silencio, y una traición tan sutil que apenas había perturbado la quietud del aire, pero dejó cicatrices que habían festinado durante décadas. La historia era de una mujer joven, prometida a un futuro de amor y legado, solo para haber sido negada debido a un cambio repentino en un testamento que favorecía a otro. Los corazones se rompieron, la reputación destruida, y una vida de felicidad potencial se volvió amarga. Los dedos de la señorita Marple permanecieron en la carta final, su mente rastreando el amargo legado de esa vieja disputa. En pueblos como Essen, Mary Me, tales cosas nunca morían realmente, simplemente yacían inactivas, esperando el momento adecuado, o la persona equivocada, para llevarlas a la superficie. El libro de recetas, cuando finalmente se ubicó, estaba metido dentro de una lata de galletas, como si la señora Ladbury misma hubiera sido reacia a reconocer su presencia, pero incapaz de deshacerse de ella por completo. La señorita Marple, siempre práctica, volteó sus páginas, su curiosidad despertada por la colección de recetas aparentemente inocuas, esponja de Victoria, bollos de frutas, pastel de semillas, pero fue en la parte inferior, bajo el título de KKK, que algo le llamó la atención, una nota escrita en una mano mucho más firme que el guión elegante de la señora Ladbury. Fue un recordatorio sobre el momento del revuelo final, un pequeño detalle, que fácilmente podría haberse pasado por alto, pero que cambió la consistencia de la masa de la manera correcta para ocultar un ingrediente adicional. Fue entonces, con una claridad repentina y aguda, que la señorita Marple se dio cuenta de que esto no era un error de horneado simple. La nota no era el trabajo de un simple cocinero, sino de alguien con una comprensión precisa de la química, alguien que sabía exactamente cómo alterar una receta para ocultar una sustancia peligrosa. El hormigueo de la comprensión recorrió la columna vertebral de la señorita Marple, inconfundible. Este no fue un acto de ira de erupción, o un error de improvisación. No, esto había sido planeado con un cuidado meticuloso, ejecutado con la precisión de un químico y la intención de alguien que había pensado en cada detalle. Mientras el reloj marcaba suavemente en el fondo, la señorita Marple se sentó en tranquila contemplación, revisando su lista mental de aquellos que podrían haber sido capaces de tal crimen. Hubo quienes tenían motivos, personas que podrían haber deseado el daño de la señora Hartley, pero ninguno de ellos poseía la calma calculada requerida para ejecutar dicho plan. Había otros que podían hornear maravillosamente, pero no sabían nada de venenos. Y luego, hubo la más rara de combinaciones,
la persona que tenía tanto el motivo como la experiencia para hacer que tal crimen fuera posible y casi indetectable. Y la señorita Marple sabía, sin duda, que ahora estaba parada en el precipicio de una revelación mucho más oscura que cualquiera de los muchos secretos de la aldea. El veneno no había sido un accidente, y no había sido un crimen nacido de una pasión repentina. Se había trazado cuidadosamente, con intención, y con la tranquila precisión de una mente que era tan peligrosa como meticulosa. Merry me siempre había sido un pueblo envuelto en el acogedor e inocente brillo de la vida rural, sus calles empedradas, sus pintorescas cabañas que ocultaban susurros, que podrían enviar un escalofrío incluso a las almas más experimentadas. Debajo de su pacífica fachada, los secretos festionaban, enredados en las raíces de los árboles viejos, enterrados debajo de los rosales y las paredes de piedra, esperando pacientemente el momento adecuado para aflorar a la superficie. Esta vez, sin embargo, no era solo otro escándalo trivial, sino una traición tan profunda, intrincadamente tejida en el tejido de la aldea, que cuando surgiera la verdad, sacudiría los cimientos de St. Mary, May. Todo comenzó con el libro de recetas aparentemente inofensivo de la señora Ladbury, que había extraviado, algo lo suficientemente ordinario para cualquier ama de casa, pero en este caso, fue la clave que desbloqueó un misterio de décadas. Había permanecido intacto durante años, acumulando polvo en el rincón olvidado de su despensa, pero ahora, como el destino lo tendría, era el catalizador de algo mucho más oscuro. La señorita Marple, siempre la entusiasta observadora, había sido invitada con el pretexto de compartir su famosa gelatina de membrillo, pero su curiosidad se despertó cuando entró en la casa, se encontró rodeada por el cálido y familiar aroma de pasteles caseros, y la tensión casi imperceptible que se aferraba al aire. Algo no estaba del todo bien. Mientras se sentaban en la acogedora cocina de la señora Ledbury, intercambiando bromas y bebiendo té, la mirada de la señorita Marple deambulaba por la habitación como a menudo lo hacía, buscando las pistas más pequeñas que otros podrían perderse. Sus ojos se acomodaron en la puerta de la despensa, ligeramente apartada, y un destello de algo llamó su atención. Se excusó, su comportamiento educado nunca cambiaba, y se movió hacia la despensa, como guiada por una fuerza invisible. Entre el caos de los estantes apilados con frascos de conservas, verduras enlatadas y hierbas secas, la mano de la señorita Marple cepilló una vieja lata de galletas. En su interior, escondido cuidadosamente entre las páginas de un libro de recetas desvaídas, había cartas, frágiles y delicadas, atadas con una cinta que había perdido su brillo. Mientras desentrañaba cuidadosamente el paquete, el fuerte susurro del papel parecía resonar a través de la tranquila habitación. La reacción de la señora Ladbury fue inmediata, pero no regaló nada. Una sonrisa, quizás demasiado apretada alrededor de los bordes, y un comentario apresurado sobre las recetas fuera de lugar, pero la señorita Marple lo vio a través de ella. Las cartas eran más que una correspondencia antigua. Hablaron de algo mucho más siniestro, una historia de promesas rotas y viejas quejas, sumidas por una herencia que había deshecho vidas. Los dedos de la señorita Marple permanecieron sobre la delicada tinta, la tinta que ahora se parecía más a la sangre en la página. Los nombres mencionados en esas cartas no eran de personas comunes, eran de aldeanos cuyas vidas habían chocado de una manera que nadie se había atrevido a hablar. Cuando la señorita Marple giró las páginas lentamente, con cuidado, las piezas de la historia cayeron en su lugar. Un compromiso una vez celebrado, se había convertido en polvo. Sus votos no se rompieron por el declive natural del amor, sino por los fríos y calculadores dedos de la codicia y el escándalo. Un joven,
Una vez el orgullo de la aldea, había sido acusado de malversación de fondos, y una mujer había sido rota, sus sueños de amor y futuro destruidos por acusaciones que la habían cortado hasta el hueso. Pero ese no fue el final. Había algo más oscuro escondido debajo de las capas de esta vieja y conocida historia. El libro de recetas, que una vez parecía un símbolo de nostalgia y calidez, ahora se sentía como una reliquia de algo mucho más peligroso. Dentro de las páginas del pastel de ciruela, un postre que alguna vez fue un símbolo de comunidad y celebración, la señorita Marple encontró una nota, garabateada apresuradamente en una mano que no le era familiar. La escritura fue aguda, casi clínica, y hablaba de un ingrediente agregado con una precisión que la heló hasta el núcleo. Veneno, cianuro. La nota fue clara en sus instrucciones, con su cuidadosa mención de cómo debía mezclarse con el azúcar, sus mediciones precisas. Este no fue un accidente, no fue un estallido de ira, fue metódico, planificado, frío. Alguien había esperado años para hacer su movimiento, cuidadosamente alimentando su ira, calculando el momento perfecto para atacar. Y cuando lo hicieron con la precisión de un cirujano. Nada se dejó al azar. La víctima, sin embargo, no era a quien pretendían. La señora Hartel, la mujer en el centro de esta tormenta tranquila, había sido el objetivo, pero en algún lugar, de alguna manera, se había cometido un error. Habían matado a la persona equivocada. Cuando la señorita Marple se recostó en su silla, el peso de esta realización se presionó sobre ella, y comenzó a conectar los puntos en su mente. Los aldeanos que habían ido y venido, las historias que habían compartido y las caras que habían desaparecido de su memoria. Había demasiados secretos, demasiadas verdades incalculables que ahora giraban en el aire como el humo. No se trataba solo de quién había querido muerto a la señora Hartel, se trataba de quién se había escondido a la vista, tejiendo su red de engaño con cuidado, y quién se había enredado en su propia trama. La señora Ladbury, con sus modales demasiado perfectos, y su imagen cuidadosamente seleccionada, era más que un espectador en este drama. Ella era parte de esto, un hilo que corría profundamente en la historia del pueblo, conectando el pasado con el presente de manera que la señorita Marple apenas comenzaba a entender. El tranquilo pueblo de Saint-Méry-Mé, donde todos conocían los negocios de todos los demás, sostenía dentro de sus paredes los secretos más oscuros, y la señorita Marple sabía que este misterio, este intrincado rompecabezas, estaba lejos de terminar. El verdadero culpable, el que pensó que habían cubierto sus huellas, todavía estaba ahí afuera, y a medida que pasaba el tiempo, su fachada cuidadosamente construida comenzaría a desmoronarse, revelando la verdad enterrada debajo de las capas de mentiras. El juego apenas comenzaba. El comentario de Peggy apenas se había acomodado en el aire antes de que la señora Phelps, su voz teñida de sorpresa, cuestionara cómo podría saber tal cosa. La respuesta de Peggy se produjo demasiado rápido, una risa imposible, una excusa medio formada por leerla en algún lugar, pero sus mejillas se sonrojaron ligeramente, y sus dedos se torcieron nerviosamente en la manga de su cardigan. La señorita Marple, que había guardado silencio durante todo el intercambio, volvió a poner cuidadosamente su taza de té en su platillo, su expresión tan impasible como siempre, pero su mente ya estaba presentando el momento peculiar. A medida que la conversación volvió a temas más mundanos, los pensamientos de la señorita Marple no vacilaban. No fueron las palabras de Peggy las que la intrigaron, sino la manera en que las había hablado. La confianza, la facilidad, la familiaridad con un tema no comúnmente discutido en los círculos educados. Elaboración. En el mundo unido de Saint-Méry-Mé, el conocimiento de los venenos
Era algo que la gente solo aprendía a través de una experiencia dolorosa o el tipo de estudio que rara vez se compartía abiertamente. La forma en que Peggy había mencionado, sugirió que no era una pieza ociosa de chismes, era algo que sabía íntimamente, tal vez por uso personal o de alguien cercano a ella. Aún más preocupante, los detalles del veneno, el método de mezclarlo con azúcar, no eran conocimiento público. Ese detalle nunca se había impreso en los documentos, ni mencionado en ninguna columna de chismes, pero Peggy habló de ello con una indiferencia escalofriante. La mente de la señorita Marple se aceleró mientras caminaba de regreso a su cabaña, el sol de la tarde lanzando largas sombras a través de los carriles. Mantuvo su ritmo lento, su comportamiento externo tranquilo, pero por dentro, ya estaba juntando un rompecabezas. Peggy sabía mucho más de lo que debería haberlo hecho, y el conocimiento era reciente, demasiado reciente para haber venido de un libro antiguo o rumores olvidados. La señorita Marple había vivido lo suficiente como para reconocer un plan cuidadosamente establecido, uno que requería una mano paciente. Si ella sabía, en el fondo, que la participación de Peggy en este misterio estaba lejos de ser accidental. Al día siguiente, con el pretexto de tomar prestado una receta de galletas de limón, la señorita Marple visitó una vez más a la señora Ladbury. La cocina estaba impecable, demasiado impecable, y el libro de recetas, no se encontraba en ninguna parte. El intento de la señora Ladbury de descartar su ausencia fue endeble, una sonrisa tensa y una ola descuidada de su mano, pero la señorita Marple vio el parpadeo del pánico en sus ojos. Ella había tomado el libro, o alguien lo había hecho. Más tarde, mientras tomaba té en la señora Bantry, la señorita Marple dirigió suavemente la conversación hacia la repostería. Pronto, se abrieron las compuertas, y las mujeres comenzaron a recordar recetas familiares. La señora Bantry, que conocía a la familia de la señora Ladbury desde hace años, mencionó casualmente que la receta de pastel de ciruela, que la señora Ladbury usó, había sido transmitida por su tía. Lo recuerdo bien, agregó la señora Bantry con una sonrisa de conocimiento. Vuelve a calentar el brandy antes de agregarlo a la mezcla. Inusual, pero la señora Ladbury lo jura por ella. La señorita Marple archivó esto. Su mente ya corría por delante. De vuelta a casa, reconstruyó la receta, tomando nota de cada paso, pero se destacó un pequeño detalle: la receta original requería que la fruta se doblara al final, pero la versión de la señora Ladbury incorporó la fruta antes, mezclada con el azúcar. Esta alteración aparentemente pequeña no fue un error, era una elección deliberada, una que sugirió que la fruta se estaba ocultando en el azúcar. ¿Y qué mejor manera de ocultar un veneno que enmascararlo en algo tan inocente, tan fácilmente pasado por alto? La fruta se disolvería perfectamente en la mezcla, su propósito mortal oculto dentro de la dulzura. Las sospechas de la señorita Marple se profundizaron. Este no fue solo un caso de una mujer cometiendo un simple error. Este era un acto de asesinato planeado y deliberado, y el pastel había sido el vehículo para ello. El asesino era alguien que había sabido exactamente lo que estaba haciendo, alguien que había afectado pacientemente su tiempo, esperando el momento perfecto para atacar. Mientras se sentaba en su tranquila cabaña, la señorita Marple sabía que la verdadera naturaleza de este misterio acababa de comenzar a revelarse, y era más oscura y más retorcida de lo que inicialmente había pensado. La señorita Marple había observado durante mucho tiempo que las apariencias más engañosas a menudo escondían las verdades más oscuras. Mientras caminaba de regreso de la señora Ladbury, el suave zumbido de la vida de la aldea resonaba a su alrededor, pero su mente estaba lejos de ser inactiva. El libro de recetas que faltaba había reaparecido, por supuesto,
como tales cosas a menudo hacían, escondido discretamente en la parte inferior de una caja llena de papeles olvidados. No fue solo el repentino regreso del libro lo que la perturbó, sino lo que yacía entre las páginas amarillentas de documentos aparentemente intrascendentes. Entre los mundanos, un certificado de nacimiento le llamó la atención, su tinta se desvaneció, pero su importancia fue inconfundible. El nombre del padre, borrado durante mucho tiempo, pero aún discernible, envió un escalofrío a través de ella. El nombre de la madre, sin embargo, fue el que golpeó más duro, era el nombre de la mujer cuyo infame pastel de ciruela había causado tanto alboroto en el pueblo. El descubrimiento no fue solo una revelación, era una pieza de un rompecabezas mucho más grande que conectaba los puntos de los viejos secretos familiares y los escándalos susurrados. Este niño, nacido fuera del matrimonio, había permanecido oculto durante años, pero ahora, un solo trozo de papel amenazó con exponer todo. La señorita Marple conocía el pueblo demasiado bien. El asesinato aquí no fue un acto espolón del momento, siempre fue un acto de desesperación, a menudo arraigado en algo enterrado en el pasado, una queja olvidada hace mucho tiempo, un conflicto no resuelto. Siempre había sabido que lo que parecía un trágico accidente en el presente era, de hecho, la culminación de años de miedo y vergüenza enterrada. El veneno había sido cuidadosamente doblado en el pastel, el medio perfecto para erradicar un escándalo, para ocultar la verdad inconveniente de un niño secreto que podría heredar lo que algunos creían que era su legado legítimo. Pero la persona equivocada había comido el pastel, y ahora la terrible verdad se estaba desmoronando. Mientras la señorita Marple sostenía el certificado de nacimiento en sus manos, el peso de los secretos de décadas se presionó sobre ella. Su mente ya estaba juntando a las personas involucradas, los nombres, los motivos, la línea frágil entre proteger el nombre de una familia y las longitudes que uno iría para preservar ese secreto. Se trataba de control, el miedo a perderlo, y lo que la gente haría para evitar que el pasado se subiera a la superficie. Había algo peligroso en la desesperación de aquellos con todo que perder, y la señorita Marple sabía que los verdaderos culpables eran aquellos que se habían escondido detrás de las fachadas bien elaboradas, aterrorizadas de sus vidas cuidadosamente curadas que se estaban desmoronando. Esa noche, se sentó en casa, tejiendo distraídamente, su mente giraba a través de las posibilidades. Casi podía escuchar el tic-tac del reloj, el silencio que se extendía entre el conocimiento que había reunido y la inevitable confrontación que vendría. Necesitaba unirlos a todos, para preparar el escenario para la revelación final. Sería pronto, ella sabía, y cuanto más se acercaba, más claro se volvería. En un pueblo como este, no quedaba ningún secreto enterrado para siempre. Siempre tenía una forma de resurgir, a menudo de las maneras más inesperadas. La voz de la señorita Marple, suave pero mezclada con una claridad innegable, llenó la quietud de la habitación, su suave cadencia casi como el zumbido de una canción de cuna, mientras sus agujas de tejer hicieron clic juntas en un ritmo lento y rítmico. Sus palabras llevaban el peso de una vida pasada observando la naturaleza humana, donde cada mirada, cada gesto y cada palabra tenían importancia. Miró a los invitados reunidos con la tranquilidad de uno que había visto a través de los velos de muchos de esos misterios. Verá, comenzó, su voz encendida en la noche tranquila, el pastel nunca fue para la señora Harrell. Una breve pausa colgaba en el aire, engrosando la tensión cuando su mirada se acercó a la señora Ladbury. No, siempre fue para alguien más por completo. Las palabras cayeron con un impacto suave, pero su peso reverberó a través de la habitación. No hubo florituras teatrales,
ni una muestra de acusación, solo el despliegue tranquilo de una verdad que había sido oculta a la vista durante demasiado tiempo. La señorita Marple continuó. Sus manos se movían con gracia con el tejido de punto, nunca fallando en su meticuloso trabajo. Fue la señora Ladbury. Ya ves, el pastel, el veneno, estaba destinado a ella. La revelación era casi casual en su entrega, pero la verdad colgaba como una niebla, arrastrándose en las esquinas de la habitación y estableciéndose en las mentes de los presentes. La conmoción que se extendió por la mesa era casi imperceptible, pero la señorita Marple podía sentirlo. Ella los había estado observando a todos con cuidado, viendo cómo sus ojos se lanzaban entre sí, cómo sus dedos se agitaban muy ligeramente, traicionando la tensión que todos intentaron tanto enmascarar. Pero la señorita Marple siempre fue la observadora más entusiasta, la que podía escuchar las palabras no expresadas y ver las verdades no dichas. Se inclinó hacia adelante un poco, su voz aún suave, pero ahora llevaba el peso de los años de experiencia, de una mujer que había desentrañado más de una historia retorcida en su vida. El motivo, mis queridos amigos, no nació de unos pequeños celos o una queja personal, continuó, sus ojos se estrechaban muy ligeramente mientras hablaba. No, era mucho más peligroso que eso. El veneno no solo estaba destinado a matar, estaba destinado a destruir, borrar, para enterrar los secretos que sostuvo la señora Ladbury, secretos que podrían haber desgarrado el tejido de esta aldea. Las palabras, aunque habladas con calma, fueron acusadas de una corriente subterránea de inevitabilidad. No fueron solo el susurro de una revelación, eran la comprensión tranquila de una mujer que había visto la forma en que las cosas realmente funcionaban. Ella explicó, pieza por pieza, cómo el intercambio inocente de un plato, algo tan mundano, tan fácilmente pasado por alto, había puesto en movimiento toda la tragedia. Fue una maniobra sutil, un momento que parecía inofensivo para todos los demás, pero para la señorita Marple, fue el primer hilo que se soltó de los apretados lienzos de la tela de engaño. Sus ojos parpadearon momentáneamente a Peggy Holmes, quien se movió incómodamente en su asiento, y luego a la señora Bantry, cuya cara había palidecido. Todos comenzaban a entender, lentamente, la magnitud del cálculo tranquilo detrás del acto. El cianuro se había escondido tan hábilmente dentro del pastel de ciruela, disfrazado de un detalle pequeño pero crucial que solo el asesino podría haber conocido. El mismo método para mezclar la fruta con el azúcar. Un detalle que nadie había mencionado antes, no en el chisme, no en los susurros del pueblo. Solo la persona que había hecho el pastel podría haberlo sabido, y la señorita Marple sabía con precisión quién era esa persona. La habitación cayó en un silencio tenso, grueso con la verdad tácita. La mirada de la señorita Marple barrió a sus invitados por última vez, su rostro tan sereno como siempre, su punto de punto aún se movía con una precisión casi hipnótica. No había acusado a Peggy Holmes directamente, ni lo haría nunca. Miss Marple nunca lo hizo. Su método era mucho más sutil. Ella no necesitaba forzar una confesión. No. Ella simplemente había preparado el escenario para que el culpable se viera en el espejo que había creado cuidadosamente. Peggy, demasiado ansiosa por parecer útil, se había regalado inadvertidamente, y ahora la verdad estaba al descubierta, aunque de la manera más tranquila posible. La justicia, mis queridos amigos, dijo la señorita Marple. Su tono ahora llevaba un peso que no había estado allí antes. Rara vez se trata de confrontaciones dramáticas. Se trata de ver el patrón debajo de la superficie. Se trata de notar la puntada que se dejó caer hace mucho tiempo, el hilo que conecta el pasado con el presente. Sus manos, tan estables y seguras, continuaron su trabajo,
tejiendo la lana con la misma precisión que había usado para reconstruir todo este caso. Y ahora que el patrón está completo, agregó suavemente, su mirada fijada en la ventana donde las primeras estrellas comenzaban a brillar al anochecer, todo lo que queda es ordenar los bordes, tan cuidadosamente como uno pliega la fruta en el pastel al final. Los invitados, aunque sentados en el aturdido silencio, ahora eran plenamente conscientes del delicado arte de la mente de la señorita Marple. Habían venido a su mesa como visitantes, pero ahora eran la audiencia de su actuación final, una verdad tácita tejida en el tejido de su tranquila vida de pueblo, el suave desenrosque de un asesinato, no con acusación y confrontación, sino con la misma paciencia y precisión tranquila con que la señorita Marple se aplicaba a su tejido de punto. El pueblo nunca volvería a ser el mismo. La verdad, como el veneno escondido en ese pastel, ya no podría permanecer enterrada. Ahora era una parte del patrón, una parte de la historia tranquila y tácita de un lugar donde nada se quedaba olvidado por mucho tiempo, y cuando la señorita Marple se recostó en su silla, la habitación estaba llena del suave tintineo de tazas de té, y la noche continuaba su ritmo pacífico y eterno. Pero la verdad, aunque envuelta en silencio, ahora era una presencia ineludible, tejida a través del aire que respiraron. Las palabras de la señorita Marple, habladas suavemente pero con la precisión de un observador experimentado, parecían demorarse en la habitación, como el zumbido tranquilo de una abeja lejana, sin ser notadas hasta su aguijón. Verá, nunca fue para la señora, Hartnell dijo, sus agujas de tejer haciendo clic casi metódicamente, como si estuviera tejiendo un patrón tan viejo como el tiempo mismo. Siempre fue destinado a la señora Ladbury, el arquero de los secretos, el guardián del pasado. La habitación, ya llena del peso de las verdades tácitas, parecía aún más quieta cuando la mirada de la señorita Marple barrió la asamblea de los invitados, cada uno conteniendo la respiración, esperando el giro final en el cuento. Pero el destino, siempre cruel, tocó su mano en las formas más poco notables, continuó, su voz apenas por encima de un susurro, pero cada palabra afilada, como la aguja con la que trabajaba. La persona equivocada había muerto. La señora Hartnell, de lengua afilada y chismosa, había tomado la porción fatal del pastel, sin saber que su cortesía, su simple acto de alcanzar el plato equivocado, había alterado el curso de un plan bien hecho. Fue un error trágico, un error inocente nacido del tipo de sutilezas sociales que, en otra vida, podrían haber sido encantadoras, pero la señorita Marple sabía mejor que nadie que el asesinato, sin importar cuán cuidadosamente planeado, no tiene paciencia para la cortesía. Descansó sus dedos en el tejido de punto, sus movimientos nunca vacilando, mientras profundizaba más en el cuento. El veneno había sido colocado en el pastel, cuidadosamente, deliberadamente, con la intención de silenciar un pasado que había amenazado al presente. Un secreto, enterrado durante mucho tiempo, estaba destinado a permanecer enterrado, pero cuando la señora Hartnell, tan acostumbrada a tomar lo que pudo, había alcanzado la pieza equivocada, fue su vida la que fue desactivada. La voz de la señorita Marple se mantuvo estable, pero había una cierta tristeza en sus palabras, el tipo de tristeza que solo aquellos que han vivido lo suficiente como para ver la historia repetirse entienden. Es una cosa, dijo, su voz suavizándose mientras continuaba, planificar la muerte de un enemigo, quedarse desnudo ante los cálculos de años de odio, pero es algo completamente diferente descubrir, demasiado tarde, que has matado a la persona equivocada, la inocente, la que no te ha hecho daño, el que el único crimen fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sus ojos, aunque tranquilos y estables, hablaban volúmenes,
transmitiendo una profundidad de entendimiento que estaba fuera del alcance de los que aún son demasiado atrapados en sus propias redes de engaño. La verdad, que nunca cambia, el pasado, siempre acechando debajo de la superficie, escondido detrás de las conversaciones educadas y las sonrisas superficiales. No es el trabajo de un autor intelectual criminal, sino de alguien asustado, alguien que temía la verdad, más que las consecuencias de sus acciones. Se persigue en las sombras, en los rincones tranquilos de las habitaciones, en la forma en que los viejos amigos evitan la mirada del otro. Lo había visto todo antes, y sabía que sucedería nuevamente, cuando el pueblo se pusiera inquieto con sus propios secretos olvidados, cuando los ecos del pasado sonaran más fuertes que el zumbido cotidiano de la vida. Al ponerse de pie, reuniendo la última de las copas, ella misma, la naturaleza, había visto la naturaleza debajo de la capa de la cortesía, el brillo, el zumbido de las radios en las ventanas, el ritmo tranquilo de la vida que sucede como si nada hubiera cambiado. Pero la señorita Marple sabía mejor. Debajo de la paz, debajo de la calma, yacía una olla a fuego lento de emociones humanas: miedo, orgullo, resentimiento, todos los ingredientes para otra tragedia. Y aunque había resuelto este caso, sabía que el pueblo nunca olvidaría realmente, porque en St. Mary Mead, el pasado siempre estuvo en la mesa, y un día, cuando llegara la próxima tragedia, el pueblo se encontraría sentado una vez más a una comida de secretos, con el veneno ya en el pastel, y la verdad escondida justo debajo de la guinda. Con su chal fuertemente alrededor de sus hombros, la señorita Marple se volvió hacia su cabaña, dejando el pueblo a sus susurros, sus secretos, y su inevitable futuro. En St. Mary Mead, el pueblo que aparece tan serenamente escondido del mundo, el verdadero caos a menudo burbujea justo debajo de la superficie, escondido en los pliegues de la vida cotidiana. Cada seto cuidadosamente recortado, cada conversación inocente sobre el té, mantiene dentro de él la lenta quemadura de los celos, el eco de las viejas heridas que se niegan a sanar, y la constante y tranquila marcha del tiempo que asegura que el pasado nunca se olvide por completo. Aquí, las acciones más pequeñas, una placa que se cambia a toda prisa, una receta que ha sido alterada sutilmente, una carta metida en un rincón olvidado, pueden enviar ondas a través del tejido mismo de la comunidad, desentrañando vidas de una manera que nadie podría predecir. La señorita Marple, con su tranquila sabiduría, siempre había sabido esta verdad. Debajo de las sonrisas educadas y los chismes amigables, había redes enredadas de viejos rencores, miedos tácitos y secretos enterrados durante mucho tiempo, negándose a permanecer olvidados. El pueblo puede haber parecido intacto por el tiempo, pero su corazón era un lugar donde nada realmente se quedaba oculto para siempre. Y ahí se encuentra la pregunta que persigue a cada alma que llama a St. Mary Mead de casa: si vivías aquí, en un lugar donde todos conocen los secretos de todos, ¿podrías realmente confiar en tus vecinos? O vete, como tantos antes, encerrarías tus propios secretos, para nunca más ser vistos. Un lugar como este te obliga a preguntarte si la verdad, una vez descubierta, ¿alguna vez vale la pena el costo? ¿Arriesgarías tu propia paz, tu seguridad, para exponer lo que se encuentra debajo, o preferirías vivir una vida de mentiras silenciosas y controladas, enterrando tu pasado tan profundamente que nunca podría resurgir, hasta que por supuesto lo hace? Los giros en este caso, como la misma naturaleza del pueblo, fueron inesperados, escondidos a la vista todo el tiempo. El envenenador había caminado entre ellos, desapercibido,
como muchos antes que ella. ¿Sospechaste tú, querido lector, o este fue la revelación tan sorprendente para ti como lo fue para los que vivieron aquí? Comparte tus pensamientos con nosotros. ¿Qué harías si te enfrentaras a la misma pregunta en tu propia vida? ¿Cómo navegarías por un pueblo donde los secretos eran moneda y todos escondían algo? Y como siempre, si disfrutas desentrañando este misterio con nosotros, no olvides suscribirte para obtener más historias, donde cada momento tranquilo podría tener la llave de un asesinato, y la verdad siempre parece estar a un paso de distancia, esperando ser descubierta, pieza por pieza. Comparte este video con cualquiera que conozcas que prospere en los giros y vueltas sutiles de un buen misterio. Después de todo, no hay nada como resolver un misterio juntos.